La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, tiene sus orígenes en la firma del Tratado de Washington de 1949. Entonces, 10 países de ambos lados del Atlántico se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de agresión armada contra cualquiera de ellos. Así nació una alianza que vinculaba la defensa de América del Norte con un conjunto de países de Europa Occidental sobre la base del artículo 51, capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, que reconoce el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado. El fin de la Guerra Fría en 1989 supuso, ante el desvanecimiento de una amenaza de invasión militar, el establecimiento de nuevas formas de cooperación política y militar para tratar los conflictos regionales y preservar la paz y la estabilidad. Vamos a tomar el pulso a la OTAN. En unos días cumple un aniversario. Nos acompaña en este tramo de Sin Distancias el profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, Carlos Echeverría, y con él un gran conocedor de la organización. Una vez más, tenemos la suerte, el honor de contar en este programa con un viejo amigo, el general de división Rubén Carlos García Servet, que es el jefe del mando de operaciones aéreas combinadas de la OTAN en Torrejón, y que en lo que a nosotros respecta, familia UNED, es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas por esta universidad. Y hoy vamos a hablar de la Alianza Atlántica. Ya hemos hablado en otros programas, pero en términos más genéricos, pero hoy queremos dedicarle estos minutos al papel de la OTAN de la Guerra Fría hasta la actualidad. Él es, aparte de protagonista dentro de la Alianza, un gran conocedor, no solo de la Alianza Atlántica, sino de las relaciones internacionales, de las cuestiones de seguridad y defensa y de la arquitectura de seguridad y defensa. Y vamos a hablar de una organización que muy pronto, el 4 de abril próximo, cumplirá 57 años. Edad que para una organización internacional y más una organización de defensa, pues es una buena noticia. Empezó siendo su embrión 12 estados europeos y 2 norteamericanos en 1949. Luego se fue ampliando pocos años después, en plena Guerra Fría, a Turquía y a Grecia, 14, a la República Federal de Alemania 15, y décadas después llegamos nosotros, España en 1981. Resumiendo, hoy estamos ante una alianza de 28 estados y en un mundo complejo y convulso como es el actual. ¿Qué podemos hacer como comentario inicial para hacer un balance de la organización más que de toda esa época histórica? Bueno, buenos días, Carlos. Un placer otra vez estar en esta que yo llamo mi casa porque le he dedicado unos años a estudiar en su seno. Es hablar de la OTAN, que es hablar un poco del puesto que ahora mismo ocupo dentro de la estructura de mandos de la Alianza Atlántica, el Centro de Operaciones Aéreas Combinados de Torrejón. Y hablar de la OTAN para mí requiere, porque frecuentemente no está bien explicado, ¿no? Y eso surgió en el momento de la Guerra Fría, ¿no? Al final de la Guerra Fría surgió esta pregunta, de decir, ¿y ahora por qué OTAN? ¿Y para qué OTAN, no? Y si tomamos, y yo creo que hay que volver a los documentos iniciales que rodearon la firma del Tratado de Washington, como bien has dicho, en 1949, hay que retomar ese espíritu de una serie de países preocupados, profundamente preocupados, existencialmente preocupados, no tanto por sus fronteras, que también, sino por la supervivencia de un modo de civilización, de unos valores, libertades, que se veían realmente, como digo antes, existencialmente amenazados por la Unión Soviética y otra forma de entender la vida, las libertades, el Estado de Derecho. Esas naciones que compartían esos elementos comunes se ven obligados a ponerse de acuerdo para una defensa colectiva. Defensa colectiva que tiene unas peculiaridades que nuestros alumnos deben subrayar y ser muy incisivos en este asunto,
Primero, la Alianza Atlántica es una derivada jurídica de la Carta de las Naciones Unidas, que contempla en su artículo 52, dentro de esta abolición de la guerra de la que habla la Carta de las Naciones Unidas, una excepción importante, hay dos de hecho, pero una importante, es el derecho a la legítima defensa individual o colectiva. La OTAN no deja de ser la expresión de una defensa colectiva, de unos países que se comprometen, si uno es atacado en su existencia, los demás estarán a su lado. Y además, un segundo punto que necesito subrayar, que en esta defensa de Europa, en momentos de grave situación en lo que es dentro de Europa, los países, como bien has dicho, del otro lado del Atlántico, Estados Unidos y Canadá, que comparten ese modelo filosófico, esos valores, como digo, y libertades, se comprometen en la defensa de Europa. Es lo que hemos llamado el vínculo transatlántico, que lo materializa efectivamente en sus aspectos de seguridad y defensa la Alianza Atlántica, y más concretamente la cláusula de alianza, que es ese artículo 5, que ayer, como hoy, sigue vigente. Y aquí viene mi comentario. La defensa común de los países europeos, la implicación de nuestros socios transatlánticos en esta defensa europea, sigue vigente porque las amenazas a nuestro modo de vida, a nuestros valores, al mundo que entendemos como el mundo razonable que ha costado décadas, centurias construir, mucha gente ha muerto en la defensa de la libertad, sigue estando hoy como ayer en peligro. Y eso da razón de ser a la subsistencia de un mecanismo como la Alianza Atlántica. Fantástica aproximación al objeto de estudio y que nos lleva, si me permites, a profundizar en dos aspectos concretos. Uno más puntual, pero extremadamente importante, que es el proceso de toma de decisiones dentro de la Alianza, que es plenamente democrático y que conviene insistir en ello porque históricamente, incluso en términos de actualidad, algunos ven que eso no es así porque hay una superpotencia y luego está en el resto. Y un segundo aspecto, que este es más amplio y nos permite seguir navegando por donde ya estás navegando con buen viento, que es la OTAN de la posguerra fría y los conceptos estratégicos de ese periodo en el que estamos. La Cumbre de Roma de 1991 hace inventario de riesgos y amenazas. Luego también lo harán otras organizaciones internacionales. El de Washington de 1999 es balance de una década compleja. Y el de 2010, que es el de Lisboa y que es de extremada importancia para ti y para el mando que tú diriges en Torrejón, pues es también culminación de una década que empieza nada menos que con los macroatentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, que llevan a que por primera vez en la historia de la Alianza, uno de los Estados miembros, la superpotencia de los Estados Unidos, el país atacado en su territorio, invoque el artículo 5. Estamos, por tanto, de lleno en el nuevo mundo, en el que estamos y van a seguir estando probablemente nuestros descendientes. Insistir por ello en dos cuestiones. La primera, creo que es importante, cómo se toman las decisiones en la Alianza, y la segunda, pues ahí tienes espacio de sobra para contarnos tu experiencia vital. Sí, muy pertinentes los comentarios que me provocan claramente una serie de comentarios por mi parte, didácticos de alguna forma. Primero, subrayar, como dije antes, la pertinencia de que una organización como la OTAN subsista. No ha habido en ningún momento los países miembros han visto la necesidad de hacer desaparecer la OTAN porque siguen percibiendo amenazada su existencia íntima como sociedades, como digo, de derechos y libertades. En segundo lugar, no cabe duda que el contexto estratégico de la época de la Guerra Fría poco tiene que ver con el contexto estratégico actual, y de ahí los conceptos estratégicos que de alguna forma adaptan el instrumento, dada su pertinencia, para que responda perfectamente a los riesgos y amenazas de una nueva era, ¿no? Efectivamente, en la última, bueno, no en la última, la penúltima, en la Cumbre de Lisboa de 2010 se firma por parte de los jefes de Estado y de Gobierno el último concepto estratégico, el vigente,
en el cual adapta, como digo, la organización a los nuevos tiempos. Y, curiosamente, poco antes se activó por primera vez ese mecanismo del artículo 5 de defensa colectiva, y curiosamente para apoyar a la superpotencia. Ahí hay dos elementos en esta defensa colectiva que son relevantes. Por una parte, no es solo que los países en un mundo como el actual no puedan defenderse solos, ni siquiera la superpotencia, sino que la legitimidad que da en esa defensa el hecho de hacerlo con tus socios y aliados cambia tu aproximación al mundo. No estamos en un mundo de acciones unilaterales, sino en un mundo de acciones multilaterales, y este es el caso de la Alianza Atlántica. Importante subrayar otra característica que nunca debe ser perdida de vista y que a veces se pierde en el análisis de nuestra gente que estudia el tema. En la Alianza Atlántica los socios siguen siendo soberanos. ¿En qué se transforma esto en el proceso que aludías de toma de decisiones? Cualquier miembro de los 28 miembros de la Alianza, con su simple voto en contra, puede bloquear cualquier actuación. Es decir, países pequeños, como por ejemplo Luxemburgo, podría bloquear una actuación de la OTAN cuando se decide, yo qué sé, una misión en el exterior, puede bloquearla. Con lo cual es verdad que más que democrático hay un equilibrio jurídico entre los miembros de la alianza en la toma de decisiones. Y que eso se ve, se percibe en toda la organización. Cuarta característica, organización que es principalmente política, que tiene un brazo militar, pero las decisiones son profundamente políticas. El órgano central de la alianza sigue siendo el Consejo del Atlántico Norte, el órgano nuclear, en el que en sus diferentes formatos, a nivel de embajadores, representantes permanentes, o a nivel de ministros, o a nivel de jefes de Estado y Gobierno en las cumbres, toman, como digo, sin voto en contra de ninguno de los miembros, las decisiones esenciales de la organización. Pero es que luego, en la rama militar, que sigue los dictámenes de las decisiones políticas, hay un comité militar, que habrán visto en el organigrama de la organización, donde también hay representantes militares permanentes y también se puede reunir a nivel de jefes de Estado Mayor de la Defensa. Esas decisiones igualmente se toman por parte de todos los miembros de la alianza. Luego, desde un punto de vista objetivo, la organización no es un instrumento de ninguno de sus miembros, como a veces se presenta, sino es ampliamente un instrumento de todos para la defensa de todos y para la actuación en defensa de los intereses en el mundo. Precisamente, y antes de que entremos en la parte final de nuestra reflexión, que tiene que ver no solo con ese horizonte 2020 en el que se espera, salvo que sea necesario hacerlo antes, haya un nuevo concepto estratégico. Y en ese contexto en el que otras organizaciones internacionales, la Unión Europea en concreto, pues avanza desde su Tratado de Lisboa de 2009 por esa política común de seguridad y defensa, antes de que entremos en eso que es indudablemente de gran importancia para los ciudadanos españoles, yo quiero aprovechar tu experiencia afgana para que nos ilustres sobre una misión que ha durado años, compleja, y en la que has tenido un papelón, si se me permite la expresión. El mando del Aeropuerto Internacional de Kabul se le da a alguien que es competente y además es un mando muy reciente antes de que llegaras al CAOC de Torrejón. Pero, grosso modo, Afganistán, ¿qué ha supuesto para la alianza en términos de ese trabajo colectivo entre Estados en un escenario que en la época de la Guerra Fría hubiéramos llamado fuera de área, porque eran otros tiempos, y que es un escenario complejo y que nos permite también mirar al futuro? Es un poco pena no tener 2 horas para hablar de la enorme complejidad de una misión en un terreno de por sí enormemente variopinto y complicado, ¿no? Pero una corrección sí que yo me he sentido siempre, y creo que eso es bueno subrayarlo, español. No porque el hecho evidente de que lo soy, ¿no?
sino que es cierto que en el mundo en el que vivimos hoy, españoles están teniendo responsabilidades importantes en este ámbito de seguridad y defensa. Y además con éxito, ¿eh? Francamente, están saliendo las cosas bien, lo cual acredita que pese a muchas veces la sensación esa general que hay, como que somos de tercera fila, somos primera división, ¿eh? Y yo creo que cuanto antes todos los españoles en los diferentes ambientes, no hablo solamente del nuestro, tomemos ese convencimiento de que somos primera división, mucho mejor nos irá en el mundo. Pero bueno, dicho esto, es verdad que Afganistán es en sí una experiencia por sí misma. En lo que es el trabajo internacional, porque es un trabajo en territorio hostil de integración entre los países, integración con su complejidad de llevar a una misma dinámica experiencias personales probablemente muy alejadas. Pero lo que para mí ha sido la clave de esa misión fue la relación que ya tenía previa, pero mucho más profunda en este caso, con el mundo musulmán, ¿no? Y abrir los ojos a la guerra civil que el mundo musulmán está viviendo en estos momentos. Si nosotros nos horrorizamos de los excesos de determinadas interpretaciones extremistas, sanguinarias del Islam, imaginemos y seamos conscientes de que quien lo está sufriendo en primera persona son nuestros amigos y aliados musulmanes, que están viendo a sus familias destrozadas por gente que tiene interpretaciones absolutamente intolerables de lo que debiera ser un hecho pacífico, que es la religión. Y en ello, yo la convivencia con esta gente angustiada y agradecida de nuestra presencia, quizá convendría recordarlo, que hay una inmensa mayoría de gente en el mundo en el que nos ha tocado vivir, deseosa de sacar su familia adelante, de tener un futuro para sus hijos, y eso explica muchas veces muchos fenómenos de inmigración. La mismo cariño y cercanía que sentimos nosotros por nuestros hijos, lo sienten ellos por los suyos. Y yo creo que nosotros, países que tenemos unas capacidades, tenemos que jugar un papel que vaya más allá de ser un modelo al que aspiran, claramente, y que otros no les dejan. O sea, nosotros ahí tenemos una capacidad de que cuando se nos llama, estar ahí dispuestos a ayudar a quien hay que ayudar. En el tema de las misiones hay que decir que es imprescindible estar presente en donde se está dirimiendo, como digo, estas guerras fratricidas que al final van a volcar sobre nuestra seguridad. En lugar de esperar en nuestro búnker amurallado, en nuestra isla de valores y libertades, que vengan a por nosotros, ¿no? Yo creo que muchas veces la participación en este tipo de misiones tiene sentido porque hace del mundo un sitio más mejor en el que se puede vivir. Fantástico. Pues quisiera que ahora termináramos, porque eso además te va a llevar tiempo, porque es tema que lo vives cotidianamente y que es extremadamente importante. Estamos hablando de la integración. Y te voy a preguntar, obviamente, por el proceso europeo, pero antes de preguntarte por el proceso europeo, te voy a preguntar por la integración en el ámbito de la defensa aérea dentro de la Alianza Atlántica. Porque aquí nuestros oyentes van a disfrutar oyendo, primero, hablar de la integración en la OTAN y luego, pues, evidentemente, de la política común de seguridad y defensa que tanto nos interesa a ambos. Pues sí, efectivamente, en el sitio donde, en mi centro de operaciones, vemos, porque ya se ha hecho en el marco de la OTAN, fíjense, una alianza que en sus tratados constitutivos no contempla la transferencia de soberanía. Hemos llegado a un punto en el que la defensa aérea, que es una defensa soberana de nuestros cielos, está transferida a la OTAN. Y de esta manera, en el sitio donde yo estoy, toda mi gente, mi equipo multinacional, ejerce el puesto de mando de la defensa aérea de media Europa, del sur de Europa, de una manera integrada. Pero bueno, aquí, en el comentario que hace, salto a la Unión Europea, ¿no? Y yo, honestamente, y de mi experiencia internacional, cada vez llego más a la conclusión de que la Unión Europea, sin duda, es el mayor invento político desde la creación de la
de las naciones y de los estados, ¿eh? O sea, ha habido ahí una visión de los padres fundadores de la Unión Europea, ¿eh? Se ha concebido una posibilidad absolutamente increíble, y sería una Unión Europea hasta sus últimas consecuencias en ámbito político el mejor regalo que podríamos dejar a las futuras generaciones. Y sin embargo, a pesar de que los tratados han avanzado hasta extremos increíbles, como el Tratado de Lisboa de la Unión Europea, en el que inmensos ámbitos de decisión en ámbitos económicos, monedas, se ponen de acuerdo, parece como que arrastra los pies, ¿no? Yo creo que es esencial hoy en día la visión de largo plazo, que supere la coyuntura. Y esa visión de largo plazo, que sería una Europa unida verdaderamente en los elementos esenciales, una Europa federal, sin miedo por decirlo, yo creo que debería abrirse el paso, no porque seamos de alguna forma soñadores o poco real, no, sencillamente es que es la mejor solución que yo puedo imaginar a los problemas que pueden acuciar o pueden atacar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y esa es la gran novedad. Y la gran novedad que no existía al final de la Segunda Guerra Mundial y al principio de la Guerra Fría es que ahora hay una Europa. Esa Europa que no tiene por qué en sus instrumentos de seguridad y defensa estar peleada con la Alianza Atlántica, sino que puede formar parte de ese pilar europeo que se ha dicho siempre con voz propia y voluntad propia de la Alianza Atlántica. Los elementos jurídicos están ahí. Hay una cláusula de alianza vigente en la Unión Europea, que es el artículo 42.7 del Tratado de Lisboa, y podríamos rellenar de contenido esa especie de diseño jurídico que está encima de la mesa. Necesitamos, como el agua, gente que domine estas estructuras y que sea soñadora. Es momento de sueño, no es momento de queja ante los problemas evidentes que tenemos, no es momento de despedazar el sueño de los padres fundadores de la Unión Europea. Creo que es la única solución creíble en un mundo globalizado, con unas amenazas globalizadas. Debemos construir cuanto antes una Unión Europea de seguridad y de defensa. Efectivamente, de cara a la próxima cumbre aliada, que nuestros oyentes, nosotros, nuestros estudiantes viviremos ya pronto, en Varsovia, en esta primavera, imagino que el menú que se plantea es interesante. Y las cumbres son siempre un momento ideal para tomarle el pulso a las organizaciones. Cada vez hay más, de hecho, cumbres extraordinarias, Unión Europea, la cumbre anunciada de la OTAN, la reciente conferencia de seguridad de Múnich. Lo bueno es que cada vez tenemos más foros y con más presencia y con más eco mediático. Haciendo un balance de estas semanas y meses que nos esperan, ¿cuáles son las prioridades reales, más allá de los titulares de prensa, que tenemos por delante para invitar a nuestros oyentes a profundizar en ellos? Bueno, la cumbre de Varsovia, como bien comentas, se está trabajando en detalle, ¿vale? Hay una serie de iniciativas que se están ahora mismo elaborando y que probablemente serán objeto de aprobación por los 28 estados, porque en cuanto uno no esté de acuerdo no hay aprobación, como explicaba antes. Una de ellas es una posible ampliación de la OTAN. Se está jugando con la candidatura de Montenegro. Vamos a ver si al final cumple los requisitos y los países lo aprueban. Se está hablando de darle la capacidad operativa inicial a la cobertura de misiles balísticos, la sombrilla que de alguna forma se está construyendo en Europa. Se está hablando de muchas cosas, en fin, muchos detalles operativos que mejorarán en nuestra gestión de la seguridad europea. Pero quizá el elemento que flota en el ambiente, ¿no?, y que debiera ser contestado, a ver si los jefes de Estado y de Gobierno se ponen de acuerdo correctamente, es cómo nos posicionamos nosotros, Occidente,
ante los riesgos y amenazas que vemos alrededor? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Y cuál es nuestra visión de largo plazo? De cómo creamos los mecanismos que permitan hacer subsistir lo que llamamos la civilización occidental, ¿eh? ¿Cómo defendemos nuestros valores y libertades? Sin ser agresivos, porque la Alianza Atlántica por construcción es defensiva. ¿Cómo de alguna forma reexplicamos que el Estado de Derecho es elemento esencial de las relaciones internacionales? Todas esas cosas son las que están sobre el tapete y sobre la mesa. Y yo me gustaría que, aparte de eso, hubiera una clara puesta en común, como he dicho antes, de los países europeos, de largo plazo, y que fuéramos capaces de dar cuerpo, que lo va teniendo, a ese pilar europeo de la alianza que necesitamos como el agua. Bueno, yo creo que la invitación a la reflexión está magníficamente hecha. Se hace a partir de elaboraciones profundas como las que acabamos de escuchar de la mano del general García Servet. Y yo lo que me queda por decir es que es un lujo para nosotros, y ahí entras tú también como miembro de la familia UNED, el tener a personas como tú en lugares como esos en los que has servido y sigues sirviendo a España. Creo que hemos alimentado muy bien el debate y me gustaría pues tener tus palabras finales para esta jornada de radio, habrá otras, a modo de conclusión o de epílogo. Yo siempre vuelvo a lo mismo. ¿Qué puedo traer yo aquí? Mi testimonio de un montón de años por el mundo, de trabajar con otros países. Creamos en nosotros mismos. Pero creer en uno mismo tiene que empezar por una correcta preparación, ¿no? Y luego ese sacudirnos los complejos. O sea, no somos peores que nadie y todo lo contrario. Yo creo que el mundo se beneficiaría mucho de nuestro liderazgo. Pues muchísimas gracias. Este es el homenaje que desde la UNED hacemos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en el 57 aniversario de su creación, como nos recordaba el profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, Carlos Echeverría, conductor de esta charla con el general de división Rubén Carlos García Servet. Un aniversario que hemos celebrado con el conocimiento y la experiencia de este experto. Es el jefe del mando de operaciones combinadas de la OTAN en Torrejón, del que, entre otras evidencias, queremos resaltar la de tener un profundo conocimiento en cuestiones de seguridad y defensa y arquitectura de la Alianza Atlántica. Agradecemos al general García Servet de esta charla, conducida, como decíamos, por el profesor de la UNED, Carlos Echeverría, y que nos ha permitido tener el testimonio de un gran conocedor, además de las relaciones internacionales, por los puestos en los que ha estado destacado. Esperamos efectivamente seguir contando con sus análisis y, entre tanto, congratularnos de la buena salud de esta organización, la OTAN, cuya evolución ha ido en paralelo con la evolución de la situación internacional y determinada por la constante adaptación a los cambios en su entorno estratégico. En este punto nos despedimos. Agradecemos que nos hayáis elegido un día más y recordaros que mañana y todos los días la UNED os acompaña con programas culturales y de actualidad desde Radio 3 y siempre que lo quieras desde YouTube Radio y desde nuestro canal multimedia canal.uned.es.